cuando el gato empieza a dar un masaje tienes ganas de frotar, pero eso debe ser pecado. No voy a frotar, no voy. Hijo, él es tuyo, frota, aprovecha, hijo. En los últimos años ha surgido un fenómeno alarmante dentro de la Iglesia. El ministerio femenino, que debería reflejar santidad, reverencia y servicio, está siendo contaminado por la vanidad y el deseo de reconocimiento. Hoy, muchas esposas de pastores ya no buscan reflejar el carácter de Cristo, sino atraer miradas y provocar admiración. Acuden a asesores de imagen, maquilladores, fotógrafos y hasta cirujanos estéticos para mejorar su presencia. Algunas se realizan cirugías de glúteos, labios o rostro, buscando proyectar una figura más llamativa, como si la apariencia definiera la autoridad espiritual. El resultado es preocupante. Se muestra sensualidad en lugar de santidad y apariencia en lugar de unción. Predican de todo, menos de la palabra. Sus redes sociales se llenan de poses, frases vacías, filtros exagerados y vestimentas provocativas. Ya no inspiran reverencia ni modestia, sino deseo. Y lo más lamentable, se ha visto que muchas personas asisten a sus congregaciones solo para mirar su aspecto físico, no para escuchar el mensaje de Cristo. Estas pastoras han pasado todos los límites. Han confundido el llamado con la fama y el ministerio con el espectáculo. Provocan morbo, dan mal ejemplo y dañan el testimonio del Evangelio. Su influencia no edifica, distrae. Su presencia no inspira santidad, sino carnalidad. Y mientras el pueblo las aplaude, el cielo se duele. El altar se ha convertido en una pasarela, la cámara en su púlpito y la vanidad en su nueva doctrina. El llamado dejó de ser espiritual para volverse visual. Ya no buscan presencia de Dios, sino presencia digital. Ya no anhelan almas, sino seguidores. Y mientras la multitud las celebra, el Espíritu Santo se aparta en silencio. Este video no busca atacar, sino despertar. No hablamos de siervas de Dios, sino de las emisarias del maligno. Despertar a una generación confundida que está cambiando la santidad por la sensualidad y la verdad por la imagen. Porque cuando la carne se sienta en el altar, la unción desaparece, la gloria se apaga y el nombre de Cristo queda en vergüenza. Así comienza esta investigación. Las pastoras sensuales, cuando la vanidad reemplaza la unción. La belleza femenina es un don de Dios, implantado en la mujer desde la creación. Dios mismo la dotó de gracia, ternura y encanto, no como instrumento de seducción, sino como reflejo de su gloria y su diseño perfecto. Sin embargo, esa misma belleza puede transformarse en un arma peligrosa cuando no está regulada por el pudor y la modestia. Cuando el corazón se desconecta del temor de Dios, la belleza se convierte en sensualidad y la sensualidad en provocación. Allí nace el morbo, el deseo de ser admirada y la necesidad de llamar la atención. Y aunque muchos digan que hablar de pudor y modestia es cosa del pasado, que eso es legalismo, fanatismo o religiosidad, la verdad es que sin límites morales, la belleza pierde su propósito divino y se convierte en tropiezo. El problema no está en la belleza, sino en el uso que se le da. Porque la mujer de Dios no está llamada a cautivar con su cuerpo, sino a inspirar con su carácter. No está llamada a provocar miradas, sino a guiar almas hacia Cristo. Veamos a continuación cómo estas pastoras muestran su sexualidad, no de manera abierta, sino disfrazada de estilo, autenticidad o autoestima espiritual. Pero detrás de esos términos modernos se esconde una intención carnal que ha contaminado el altar y ha confundido al pueblo de Dios. Número 1. A través de su vestimenta. La forma de vestir se ha convertido en una herramienta de exhibición más que de testimonio. Ropas ajustadas, escotes marcados, transparencias, colores llamativos y accesorios excesivos se presentan como elegancia o presencia, cuando en realidad son mensajes visuales de sensualidad. Muchas de estas pastoras usan prendas que delinean su cuerpo, mostrando abiertamente sus glúteos y resaltando sus curvas.
sin considerar que cada detalle comunica un mensaje espiritual. Algunas justifican su forma de vestir diciendo, Dios mira el corazón, olvidando que la ropa también predica, porque aunque el corazón sea invisible, la apariencia es el primer sermón que una persona escucha antes de oír una sola palabra. Su apariencia no comunica reverencia, sino provocación. Y lo más triste es que ese modelo se está replicando. Mujeres jóvenes comienzan a imitar su estilo, creyendo que eso es ser moderna en Cristo, cuando en realidad están aprendiendo a seducir desde el altar, confundiendo la gracia espiritual con la gracia corporal. El vestuario se ha vuelto un arma que distrae, no que edifica. Y cuando el cuerpo se convierte en el centro de atención, el mensaje pierde autoridad. Una sierva que busca agradar a Dios debe cuidar su presentación, no para esconder su belleza, sino para proteger la pureza del ministerio. Veamos el siguiente video y juzgue usted mismo. Recibí ahora un mensaje de una hermana. Ella dijo que canta en la iglesia, pero cuando llega a casa, su marido quiere hacer, y ella tiene miedo de que eso interfiera en su vida espiritual con Dios, y me pidió un consejo, y yo lo doy. Mi consejo es, canta en la iglesia, pero también canta en el micrófono de tu marido. El Señor Jesús se alegra. También canta en el micrófono de tu marido. El Señor Jesús se alegra. Al verte satisfaciendo a tu marido y al ver a tu marido satisfaciéndote, quédate en paz, quédate en paz. Número 2. Por el mensaje que hablan. El mensaje de muchas de estas pastoras ha perdido por completo su dirección espiritual. Sus palabras ya no reflejan la voz de Dios, sino el eco del mundo. Hablan de autoestima, de amor propio, de empoderamiento, de éxito personal, pero casi nunca mencionan el pecado, la santidad o la necesidad del arrepentimiento. Han cambiado la cruz por el aplauso y la palabra por la psicología motivacional. Pero lo más grave es que algunas de ellas predican con insinuaciones sexuales, mezclando temas íntimos dentro de sus mensajes. Usan expresiones, gestos y metáforas que despiertan pensamientos carnales en lugar de convicción espiritual. Relacionan pasajes bíblicos con experiencias de pareja, con alusiones al cuerpo o al deseo, tratando lo sagrado con ligereza. Y bajo el argumento de que todo es natural, han introducido la sensualidad en la predicación, manchando el púlpito que debía ser santo. Se han atrevido a usar el micrófono para hablar de temas íntimos con tono sugestivo y a tratar asuntos del matrimonio o del sexo con ligereza, sin pudor ni respeto. Lo que antes se enseñaba en consejería privada o con reverencia, ahora se transmite públicamente con risas, gestos provocativos y frases que despiertan morbo. Así, lo que debía edificar provoca risa, curiosidad o deseo carnal en los oyentes. Estas mujeres ya no enseñan la pureza, sino una versión distorsionada del Evangelio. Predican un cristianismo sensualizado, centrado en el cuerpo, el placer y la autoafirmación. Usan la Biblia para justificar la libertad de expresión, pero olvidan que la verdadera libertad en Cristo no da permiso para deshonrar lo sagrado. Además, en muchos casos, mezclan ideologías feministas con lenguaje espiritual, enseñando que la mujer no necesita cobertura, que puede hacer lo que quiera o que debe liberarse del control del hombre. Con esas ideas, están levantando una generación de creyentes rebeldes, sensuales y sin temor de Dios. Estas predicaciones confunden al pueblo, ofenden la santidad del altar y convierten la adoración en entretenimiento. Su mensaje no santifica, sino que contamina. No confronta al pecado, sino que lo normaliza. Y cuando la palabra de Dios es usada para atraer miradas, en lugar de transformar almas, el Espíritu Santo se aparta y solo queda el show. Juzgue usted mismo en este video. ¿Yo oro incluso por el pene de mi marido? ¿Tú oras por el pene de tu marido? No, nunca has orado. Ahora, en posición de mano. ¿Oras para el pene? No, pene. Ahí, mujer. Enséñame. Número 3. Por la influencia que ejercen.
La influencia de estas pastoras se ha extendido más allá de los templos. Ya no son vistas como siervas, sino como figuras públicas y celebridades cristianas. Su fama no nace de la doctrina, sino de la imagen. Publican fotos cuidadas, frases emotivas y videos diseñados para llamar la atención. Y lo preocupante es que miles de mujeres las imitan sin discernimiento, tomando su ejemplo como modelo de éxito ministerial. Hoy, muchas jóvenes creen que servir a Dios significa ser atractiva, moderna y popular. Han reemplazado la santidad por la estética y la unción por la apariencia. Predican poco, pero posan mucho. Hablan de Dios, pero se muestran a sí mismas. Y lo que antes era un altar, hoy parece una vitrina. Su influencia no edifica, deforma. Levantan seguidoras, no discípulas. Inspiran competencia, no consagración. Reflejan vanidad, no humildad. Y su ejemplo ha sembrado en la iglesia una generación superficial, dependiente de la aprobación del público. Mientras el mundo las aplaude, el cielo guarda silencio. Y aunque muchos confunden su fama con respaldo divino, la gloria de Dios no se mide en seguidores, sino en frutos de santidad. Porque toda influencia que no proviene del Espíritu Santo termina corrompiendo lo sagrado. Ahora bien, cada movimiento que nace de la carne termina alejando la presencia de Dios. Y este fenómeno de las pastoras sensuales está dejando heridas profundas dentro del cuerpo de Cristo. Lo que parece avance es retroceso, y lo que parece libertad es esclavitud disfrazada, porque cuando el altar se contamina con vanidad, la gloria de Dios se aparta silenciosamente. Primera consecuencia, la pérdida de autoridad espiritual. Estas mujeres predican, pero sus palabras ya no tienen peso eterno. Su voz resuena en auditorios y plataformas digitales, pero carece del respaldo del Espíritu Santo. El público las aplaude, las admira, las sigue, pero nadie se arrepiente. La gente sale entretenida, no transformada. Y un ministerio sin unción es solo un espectáculo con forma de religión. Segunda consecuencia, el tropiezo del pueblo. Miles de creyentes se confunden al ver cómo la sensualidad se mezcla con la adoración. Algunos asisten a las congregaciones solo para ver a la pastora, para observar su cuerpo o su manera de vestir, sin ningún interés por escuchar la palabra. Otros, al ver su ejemplo, justifican su propia mundanalidad. Y así, poco a poco, el respeto por los santos se extingue. El altar se convierte en un escenario, la predicación en un show y la santidad en una broma. Tercera consecuencia, la división dentro de la iglesia. Mientras unos claman por volver a la pureza, otros defienden la apariencia y la modernidad. Unos hablan de modestia, otros de libertad. Y entre ambos bandos, el enemigo se deleita viendo cómo el cuerpo de Cristo se enfrenta entre sí. Ya no se discute por doctrina, sino por vestimenta. Ya no se busca avivamiento, sino aceptación social. Sutilmente, el diablo ha logrado dividir a la iglesia, disfrazando el pecado de progreso. Cuarta consecuencia, la ausencia de la presencia de Dios. Donde reina el ego, el espíritu no habita. Donde la carne se exalta, la gloria se apaga. Y lo más triste es que muchos ya no lo notan. Confunden la emoción con la unción, el ruido con la presencia y el aplauso con el respaldo de Dios. Pero el Espíritu Santo no desciende donde hay vanidad, solo donde hay humillación. Las luces, los vestidos, las cámaras y las palabras elegantes no reemplazan la intimidad con Él. El resultado es evidente. Iglesias llenas de gente, pero vacías de poder. Altares hermosos, pero sin fuego. Mensajes atractivos, pero sin convicción. Y mientras el nombre de Cristo se usa como adorno, el testimonio del Evangelio se debilita frente al mundo. No se trata de atacar a una persona, sino de advertir a una generación. Una generación que está cambiando la santidad por sensualidad y la consagración por espectáculo. Una generación que ha aprendido a ministrar sin orar, a cantar sin pureza y a predicar sin quebranto. Este movimiento no solo daña la imagen de la iglesia, apaga la voz profética de Dios en medio del pueblo
y cuando el fuego se apaga, lo único que queda es apariencia. Por eso, este video levanta una voz de alerta. No todo lo que brilla es gloria, ni todo lo popular es unción. Dios no comparte su gloria con la carne, y cuando el hombre busca el aplauso, el cielo cierra sus puertas. Ahora bien, el problema no solo está en las pastoras que se exhiben, sino también en los pastores que lo permiten. Muchos altares se han contaminado no por ataques del diablo, sino por la negligencia de quienes debían guardarlos. El altar no es un lugar de oportunidad, es un lugar de santidad. Y cuando un pastor entrega el púlpito sin discernimiento, sin oración y sin observar el fruto espiritual, abre la puerta a la profanación. Dios llama hoy a los ministros a volver al celo santo, a la vigilancia pastoral y al temor reverente. El púlpito no se presta por amistad, por apariencia o por conveniencia. No todo el que canta bien está ungido. No todo el que habla bonito tiene autoridad. Y no todo el que llena auditorios tiene respaldo divino. El altar debe ser ocupado únicamente por quienes han pasado por el fuego del quebrantamiento, la prueba y la madurez espiritual. Un verdadero ministro no busca ser admirado, sino aprobado por Dios. Y una verdadera sierva no sube al altar para mostrarse, sino para esconderse detrás de la cruz. Cuando la iglesia se acostumbra a poner en el púlpito a personas sin carácter, la presencia de Dios se retira y la carne toma el control. Hoy vemos congregaciones que parecen productoras de eventos, no casas de adoración. Se elige al predicador por su estilo, no por su vida. Se invita al que atrae multitudes, no al que vive en santidad. Y lo más triste es que algunos pastores justifican el error diciendo: lo importante es que venga gente. Pero, ¿de qué sirve atraer multitudes si el Espíritu Santo no está presente? La Biblia no dice que el altar es un lugar de fama, sino un lugar de sacrificio. El altar no se adorna con luces, sino con lágrimas. Por eso, Dios llama a los pastores a levantar nuevamente el estándar del ministerio, el estándar que separa lo santo de lo profano, lo puro de lo impuro, lo espiritual de lo carnal. Ese estándar no se basa en apariencia ni en popularidad, sino en 3 columnas eternas: pudor, modestia y madurez espiritual. Pudor significa respeto por el cuerpo y reverencia por lo sagrado. Es la virtud interior que frena la exposición del yo y que protege el testimonio. El pudor cuida la forma de hablar, de vestir y de comportarse, porque entiende que todo lo que el ministro hace representa a Cristo. Una persona con pudor no busca provocar miradas, sino inspirar respeto. Y una iglesia con pudor transmite pureza sin necesidad de palabras. Modestia significa sobriedad, sencillez y dominio propio. Es la decisión consciente de no llamar la atención, de no competir con el mundo, de no buscar protagonismo. La modestia viste con dignidad, habla con prudencia y actúa con equilibrio. Una mujer modesta no necesita maquillaje excesivo, ni prendas ostentosas para ser vista, porque su vida ya refleja la gloria de Dios. Y un hombre modesto no se impone con fuerza, sino con humildad. Cuando el pudor y la modestia desaparecen, la sensualidad ocupa su lugar. Y cuando la sensualidad entra al altar, la unción se apaga. El Espíritu Santo no habita donde hay exhibición, sino donde hay rendición. Por eso, los pastores deben volver a enseñar estos valores con firmeza, aunque el mundo los llame anticuados. No es legalismo, es obediencia. No es fanatismo, es santidad. Porque el estándar de Dios no cambia con las modas ni con las generaciones. El liderazgo espiritual no se mide por el talento, sino por el fruto. No por la voz, sino por el testimonio. No por la apariencia, sino por la pureza del corazón. Y si los pastores vuelven a custodiar el altar con temor, la gloria regresará. Pero si siguen tolerando la carne en el púlpito, el fuego se apagará y la iglesia quedará vacía. Dios está llamando a los pastores a recuperar su autoridad espiritual, a no permitir que nadie suba al altar sin haber pasado por el proceso del Espíritu Santo,
a no entregar el micrófono a quien busca ser visto, sino a quien busca arrodillarse, a no confundir carisma con llamado, ni el don con el carácter, porque el altar no fue hecho para lucirse, sino para morir. El altar es el corazón de la iglesia, y si el corazón se contamina, todo el cuerpo se enferma. Por eso, pastores, levanten el estándar. Exijan madurez, disciplina, oración, testimonio y santidad. No teman ser firmes. Porque es mejor un altar vacío con presencia que un altar lleno sin Dios. Que la iglesia del Señor vuelva a conocer el significado de pudor y modestia. Que el ministerio femenino vuelva a reflejar pureza y sabiduría. Y que cada pastor vuelva a ser guardián del altar, para que la gloria de Dios no se aparte nunca más de su casa. Así llegamos al final de este video. Déjanos tu comentario y cuéntanos qué piensas sobre este tema. No olvides suscribirte, compartir este mensaje y seguirnos para el próximo video. Dios te bendiga.